Doctor Labaña, ¿cómo le va? Decía hoy, usted predijo esto, cuando algunos decían no, de esto del cepo del dólar no va a generar mayores problemas, usted predijo esta explosión del dólar paralelo y el tema inflacionario. ¿Tiene fin esto o no? Mire, antes que nada, lo que está pasando responde a desajustes de fondo, a lo que uno llama desajustes estructurales en toda la economía, además con su impacto social. De manera tal que si la enfermedad, que son estos desajustes estructurales, no es encarada, esto no solo va a continuar, sino que tiende progresivamente a agravarse. Usted se acuerda, el congelamiento de precios se anunció que era por 2 meses, sí. Ahora ya es por 4, y después será hasta las elecciones. Esto requiere, hoy se requiere un cambio de fondo, y claramente el gobierno no está dispuesto a hacerlo. El tema del dólar tiene solución, digo porque usted cuando habló del Rodrigazo, sobre todo en el tema de la devaluación, bueno, hubo muchos que lo salieron a criticar, pero la verdad que en aquel momento el oficial estaba a 4 y el paralelo a 5 y pico, y está a 5 y pico y a 8, digamos. ¿Esto cuánto camino más tiene? No, hasta tanto no se encaren las cuestiones de fondo, el proceso es progresivamente ascendente. El espejo de Venezuela está ahí, el espejo de Venezuela está ahí, que empezó con una brecha chica y llegó a un punto en el cual la brecha era 3 veces el dólar oficial, ya han devaluado 2 veces, volverán a devaluar seguramente después de las elecciones. O los problemas de fondo se los encara con políticas distintas, o el impacto está ahí. Hoy el impacto social empieza a ser importante. Los niveles de pobreza en Argentina habían dejado de bajar hace ya un tiempo, se habían estancado totalmente. Bueno, ahora han empezado lentamente a subir porque los sectores de menores ingresos no tienen capacidad de defensa frente a la inflación. Una inflación que es del orden del 25%, pero que cuando uno va a los alimentos y a los alimentos básicos se ubica entre el 25 y el 30%. O sea, como siempre, son los sectores económicamente más débiles los que más reciben el impacto. Correcto. ¿Cuál es la base de esta inflación creciente que hoy la Argentina padece y padece la gente? Bueno, el punto original tiene que ver con un gasto público desmedido, un mal gasto público, porque la asignación de ese gasto es malo, una presión impositiva que ha subido muy fuertemente en los últimos 4 años, y cuando toda esa presión impositiva, más las reservas del Banco Central y las del ANSES no alcanzan para el financiamiento del gasto, aparece la máquina de imprimir. Y la impresión de dinero es fuerte, va a ser más fuerte antes de las elecciones. Sí, antes de las elecciones se va a repetir lo que ocurrió en el año 2007 y lo que ocurrió en el 2011. Un fuerte impulso al consumo, intentando mostrar una economía que funciona bien, y en realidad no funciona bien, y se va agravando la situación. Ahora, frente a este marco, hay varios puntos delicados. Uno, el déficit energético, que hoy exige un nivel de gasto aparentemente mayor que el del año pasado. Así es. El año pasado estaban los 11.000 millones de dólares. Este año la estimación más moderada, yo prefiero decir esa, es no menos de 12.000. Hay algunos que están ya con cifras mucho mayores, ¿no? A precios altísimos. Lo que al productor local todavía le pagamos $2 y pico, a unos pocos se les paga algo así como $7. Al exterior estamos, sobre todo a Qatar, le estamos pagando $17, que con los costos de transporte, de regasificación y demás está en $20. Y eso tiene un impacto sobre la producción industrial y demás en términos de suba de costos, que desubica a la producción y al trabajo argentino. Por eso hay entre 900.000 y 1 millón de jóvenes
entre 15 y 24 años, que son lo que se les llama niní, ni estudian ni trabajan, ¿no? Y el sistema no reacciona, salvo el sector público, no hay creación de empleo. Qué bárbaro. La tendencia que ha generado Vale, usted, ¿qué valor le da en cuanto precisamente a lo que algunos dicen, es tendencia, es una alerta o es algo que queda aislado y congelado allí? No, para nada, pero mire, Vale se nota porque es muy grande, pero eso está pasando con el kiosco de la esquina, con los negocios de cabildo, sí. O digo, ya empieza a haber carteles de locales en alquiler y demás, es decir, y eso tiene un impacto que parece pequeño, pero que termina siendo más grande que el retiro de una gran empresa. Porque quien crea trabajo normalmente es la pequeña y mediana empresa. De manera tal que Vale tiene un impacto enorme por la magnitud de la inversión, es imposible no verlo, pero el fenómeno ha comenzado ya hace varios meses a nivel de la empresa argentina, local, pequeña y mediana. ¿Qué valor le da en cuanto a efectividad a este nuevo congelamiento, ahora el de los combustibles que ha impuesto el gobierno hasta octubre? No, es un paso más. Es decir, ve que el sistema va llevando progresivamente a una mayor estatización de prácticamente todas las actividades de la economía. Y eso a su vez hace que el sector privado retraiga inversiones. Y a veces a lo mejor se cree que no haya inversión es un problema del empresario. No, es un problema de toda la sociedad porque justamente no hay creación de empleo porque no hay inversión. En este contexto, ¿cómo imagina usted lo que falta de las negociaciones paritarias en la Argentina? Con mucho disimulo, tratando de ocultar la realidad, tratando de mostrar que las cifras se acercan a lo que el gobierno quiere, pero después por distintos mecanismos, para que se entienda más fácil, casi por debajo de la mesa, los sindicatos están obteniendo por lo menos el nivel de la inflación. Por lo menos, o sea que está por 25 o para arriba. Sí, claro. ¿Usted cree que esta idea que tenía el gobierno en concreto de que se arreglara por el 20 lo ve lejano? No, eso ya ha quedado superado, pero ha quedado superado por la propia CGT oficialista, ¿no? No, eso ha quedado. Simplemente la CGT oficialista se presta a estos juegos de disimulo, pero nada más. ¿La soja hoy cubre esto que el gobierno necesita? Sí, todavía sí. A ver, para que entendamos, los niveles de desajustes que hay en materia económica son tales que si no existiera la soja, el sistema habría entrado ya en una situación de crisis. No está en una crisis, está en una situación de profunda mediocridad. Lo que hace la diferencia entre las dos es una soja todavía de un valor excepcional, a pesar de que estos últimos días ha bajado un poco. Aún con esa baja, es más de 2 veces, por ejemplo, el precio que tenía la soja cuando todavía yo estaba en el ministerio, en el 2005. Más del doble todavía. Qué bárbaro, ¿eh? Y obviamente precios tan altos genera que los productores, con toda racionalidad, producen más. Ya no estamos hablando de 60 o 70 millones de toneladas, sino de 90. Lo que todavía evita una situación crítica y aguda es la existencia de la soja y su derivado. Ahora, usted habló de la detente en la creación de empleo. Esto genera todo un tema muy fuerte porque la capacidad de subsidios de planes sociales hoy que tiene la Argentina parece estar al límite. Sí, por eso yo le decía, el nivel de pobreza empezó a dar una vuelta. Es muy curioso lo que ha pasado, curioso desde el punto de vista político. En medio de la crisis del 2001, cuando se derrumba la convertibilidad, se llegó a un punto, 2001-2002, de 18 millones de pobres. 18 millones. Que era poco más, en ese momento, del 50% de la población. Se recuperan 9 millones y quedamos al año 2006 en todavía 9 millones que había que seguir recuperando. Seguimos en 9 millones y con una pequeña tendencia hacia el alza. Entonces, digo, es sorprendente que estos años en los cuales
el discurso supuestamente progresista y distribucionista ha estado tan presente, son los años en los cuales la pobreza ha tendido a transformarse en una cuestión estructural. No son los mismos 9 millones en el año 2006 que 9 millones 7 años después. Eso va endureciendo el nivel de pobreza. Hay gente que ya perdió la educación, ya perdió la salud, y eso se proyecta hacia adelante. Todo eso cubierto con un discurso y con una cháchara supuestamente progresista. Dos preguntas finales. ¿Cómo ve la situación de la provincia de Buenos Aires en el medio de esta circunstancia económica compleja y, por supuesto, la disputa política que viene desde el gobierno de la Nación? Yo le diría que Buenos Aires se nota más por su tamaño, digo, es el 38-40% de la producción del país, pero no es distinta del resto de las provincias. Santa Cruz tiene una situación similar y le podría nombrar cualquiera porque el Estado Nacional ha ido concentrando de la misma manera que intenta concentrar poder frente a la justicia, frente a la sociedad en general, ha ido concentrando recursos frente a los gobernadores y frente a las provincias. Y están todas las provincias en una situación muy difícil. Buenos Aires, por el peso político, por el peso económico, se nota más, pero no es una excepción. Cuando se saliere de esto, ¿se puede hacer sin ajuste? La palabra ajuste es una palabra que en Argentina tiene el contenido de recordarnos las horribles políticas conservadoras, ortodoxas, muchas de ellas apoyadas por el Fondo Monetario y demás, de manera tal que a esa palabra hay que escaparle. Lo que sí hay que decir con claridad es que va a haber que hacer un cambio en profundidad, por ejemplo, del destino de los recursos públicos. Piense usted que hoy lo que se da en subsidios a muchos amigos del gobierno en materia de transporte y de energía es 8 veces lo que se pone en la asignación universal por hijo. Es un absurdo, ¿no? Digo, en lugar de poner los recursos allí donde hacen falta, y hoy deberían ya estar subiéndose la asignación universal por hijo, porque se la ha ido comiendo la inflación, se ponen 8 veces más en los trenes que hemos visto, cuál es el estado que tienen, o en la energía, ¿no? De manera tal que lo que hay que hacer es una profunda redistribución en favor de los sectores sociales, en favor de la inversión. Hay que bajar impuestos para generar inversión y subir empleo. Es decir, hoy el direccionamiento de los recursos públicos es extremadamente concentrado y negativo. ¿Diría usted entonces que el dólar blue ha venido para quedarse? Sí, claro, lamentablemente sí. Doctor Labaña, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya venimos con el tema de la justicia.